La Biblia dice que otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Dios les bendiga. Aquí les saluda el pastor José nuevamente aquí en este jueves, aquí en Minutos con el pastor José. Antes de proseguir, quería también anunciarle de que estas grabaciones va a estar disponible en YouTube. Usted busque bajo Minutos con el pastor José y ahí va a aparecer los videos que vamos a estar posteando de aquí en adelante. Así que compártalo con su gente, con sus seres amados, y les doy gracias por estar siempre con nosotros. La Biblia explica, a mis amados, que el que recibe la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Hay algo que compite con la iglesia, y es la atracción que el mundo ofrece. La gente prefiere estar fuera de las iglesias mejor que dentro de las iglesias, porque sienten que la iglesia es un lugar donde lo que hacen es perder el tiempo. Hay un enfoque, a mis amados, que está donde no debe de estar. Un enfoque que está donde no debe estar. ¿Dónde está mi enfoque? Si mi enfoque está en la obra de Dios, o mi enfoque está en los placeres temporeros que el mundo ofrece. También existe gente que no descansa en Jesús. Se creen autosuficientes, que creen que Dios necesita ayuda para tratar de resolver los asuntos de las personas, y hasta que no aprendamos a descansar en Jesús, nunca daremos frutos de quienes somos en Jesús, porque nuestra confianza no está puesta en Jesús. En otras palabras, nosotros, pues, hay gente que se enfocan tanto en las preocupaciones, como dice la palabra, de que las preocupaciones de la vida toman un apogeo en nosotros. Y entonces, cuando toma ese apogeo en nosotros nos preocupamos tanto y tanto que comenzamos a actuar nosotros mismos. Comenzamos nosotros a tratar de resolver los problemas nosotros mismos. Tratamos nosotros de resolver los asuntos nosotros mismos, y no nos encargamos de descansar en Jesús, de descansar en el Señor. ¿Sabe que la palabra, Jesús mismo dijo: venid a mí todos aquellos que estén cargados y estén cansados, que yo os haré descansar? Y yo digo, mi gente, que si esto no fuese cierto, no estuviese escrito en la palabra de Dios. Dios quiere que tú tengas descanso en Él. Él no quiere que te estreses sobre los problemas que el mundo ofrece. Por eso digo que hay un enfoque que está donde no debe de estar. O sea, nuestro enfoque está lejos de Dios. El mundo lo que trae es una atracción que nos desvía la mirada del Señor. Aún nosotros estando en la iglesia, aún nosotros estando en el evangelio, pero nos damos cuenta de que nuestro enfoque muchas veces no está en Jesús. Claro, sabemos que Dios existe. Claro, nosotros sabemos que nosotros, pues, vamos a la iglesia para aprender de Dios. Pero cuando llega el aprieto, cuando llega la situación, entonces nuestro enfoque, en vez de estar descansando en Jesús, entonces ponemos a Dios sobre el lado y tratamos nosotros de resolver el problema. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra dependencia está puesta en lo que nuestros ojos solamente pueden ver, en vez de lo que no podemos ver, pero podemos sentir. Está como el caso de Tomás. O sea, gente que solamente tiene su dependencia en las cosas que podemos ver, en lo que es la lógica. Una vez me acuerdo un día que estábamos hablando de unos procesos y de unos planes que nosotros como iglesia queríamos cumplir. Claro, la iglesia era pequeña, pero teníamos sueños grandes. A nosotros nos enseñaron de que nosotros como cristianos tenemos que tener una visión, y en esa visión
pues, y por ejemplo, decir que si veo un edificio que está caído en cantos, pues entonces no veamos el edificio como está, sino cómo va a estar. Y nosotros pues hemos aprendido a tener esa visión puesta en Jesús. Y me acuerdo yo que en ese momento estaba hablando con un hermano y me acuerdo que estábamos hablando acerca de mudar nuestra iglesia a otra área donde era un lugar donde había crecimiento, tenía tantas oportunidades de crecer. Y me acuerdo que este hermano decía, eso está bueno y yo tengo fe, pero la lógica me dice. Y cuando ya llegamos con eso de que la lógica me dice, quiere decir de que yo cuento más con la lógica que lo que es la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si yo voy a ponerme a contar con mi propia lógica, entonces estoy diciendo que yo confío más en lo que mis ojos ven de lo que no ve, que confío más en la lógica mía que en la lógica de Dios. La lógica de Dios y la lógica de José es totalmente diferente. Yo mejor me voy por la lógica de Dios, porque yo le sirvo a un Dios que es ilógico, y bajo esa ilógica Él hace las cosas lógicas. ¿Me entendieron ahí? Bueno, entonces dicho sea esto, cuando estamos con esta disyuntiva donde nos rodeamos de gente que verdaderamente pues tienen ese sentir de preocupación todo el tiempo, se preocupan tanto de que desvían la mirada de la confianza quien es Jesús. Y saben una cosa, es tiempo ya de sacar nuestra mirada en quien vemos y ponerla en quien no podemos ver. Esa mirada tiene que estar puesta en Dios. Y si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Dios, si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, les garantizo que vamos a caminar sobre las aguas, porque así como Pedro caminó sobre las aguas, él estaba enfocado en Jesús. La lógica decía que nadie puede caminar sobre las aguas, y Pedro se dio cuenta en un momento dado de que ya esto es algo ilógico. Y cuando quitó la mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, cuando quitamos nuestra mirada de Dios, las preocupaciones se adueñan de nosotros, la ansiedad se adueña de nosotros, el nerviosismo se adueña de nosotros. Pero cuando nosotros nos mantenemos la mirada puesta en Jesús, nosotros vamos a saber descansar en Él. Nosotros vamos a aprender a creerle a Él. Y nosotros vamos a aprender a depender solamente en Él. Así que con esto les dejo en el día de hoy. Que Dios bendiga sus vidas siempre. Continúen orando por nosotros, así como nosotros continuamos orando por ustedes. Les amamos en el Señor, y recuerden, mantén tu mirada puesta en Jesús y caminarás sobre las aguas. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos veremos mañana para una próxima reflexión donde habla acerca de cuando la semilla cae en buen terreno. ¿A qué nos habla Dios? Que Dios te bendiga mucho. Les amamos y les abrazamos.